El día había sido típico, lleno del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Pasé horas en la cocina preparando una deliciosa cena de pollo asado, con la esperanza de impresionar a Margaret, mi suegra. Ella siempre había sido una presencia desafiante en nuestras vidas, pero esta noche quería hacer un esfuerzo genuino para cerrar la brecha entre nosotros. Mientras el sol de la tarde de otoño arrojaba tonos cálidos a través de las ventanas, puse la mesa con nuestra mejor vajilla. Mi esposo, Daniel, estaba ocupado atendiendo algunos correos electrónicos del trabajo, pero prometió terminar a tiempo para acompañarnos en la comida especial. No pude evitar sentir una punzada de ansiedad mientras revisaba el pollo asándose en el horno. Margaret llegó puntualmente vestida con un abrigo largo de color rojo intenso que combinaba perfectamente con su lápiz labial. Sus saludos fueron corteses, pero había algo en sus ojos que me inquietó. Un destello de anticipación o algo más siniestro, no pude ubicarlo. Nos sentamos a la mesa y serví el pollo. La sonrisa de Margaret era inusualmente dulce, sus elogios sobre mi cocina parecían ensayados. No pude evitar pensar que ella se estaba esforzando demasiado en ser amable. Entonces llegó el momento que me provocó un escalofrío. Margaret me entregó una receta escrita a mano, afirmando que era un plato familiar secreto transmitido de generación en generación. Me sugirió que lo incorporara a mi repertorio culinario y fue entonces cuando noté algo peculiar. La receta contenía un ingrediente etiquetado como X, sin mencionar qué era ni dónde encontrarlo. Examiné el papel de cerca y mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Una sensación de pavor se apoderó de mí y discretamente dejé la receta a un lado. Mi mente estaba confusa y no podía disfrutar la comida. No podía quitarme la sensación de que Margaret tenía algo siniestro en mente. Mientras miraba a Daniel, que ahora se unía a nosotros en la mesa, me pregunté si debía compartir mis preocupaciones con él o guardármelas para mí. No sabía que esta cena desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían nuestras vidas. No podía ignorar la sensación persistente de que algo andaba terriblemente mal con la receta que Margaret me había dado. Esa noche, después de cenar, mientras lavaba los platos, decidí investigar el misterioso ingrediente etiquetado con una X en la receta escrita a mano. Me sequé las manos, saqué la receta arrugada de mi bolsillo y comencé a diseccionarla meticulosamente. La receta en sí parecía bastante inofensiva, una lista de ingredientes y algunas instrucciones de cocina vagas. Pero fue ese ingrediente el que me provocó escalofríos, X. Mi hermana, Rachel, tenía experiencia en química y pensé que tal vez podría ayudarme a identificar qué podría ser X. Decidí visitarla al día siguiente para mostrarle la receta y pedirle su opinión experta. Cuando llegué a casa de Rachel, la encontré en el improvisado laboratorio de su casa, rodeada de vasos de precipitados, tubos de ensayo y artículos científicos. Mientras le compartía mis preocupaciones y le entregaba la receta, ella frunció el ceño y la examinó detenidamente. Después de unos momentos, Rachel me miró con expresión grave. «Esto no es solo un ingrediente inusual, es algo peligroso», dijo. «Reconozco este compuesto como un veneno mortal que se usa comúnmente en actividades criminales. No es algo que deba estar en ninguna receta, y mucho menos transmitirse como un secreto familiar». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras Rachel me explicaba la toxicidad y los efectos del veneno. Dejó claro que si efectivamente este ingrediente formaba parte de una receta familiar, solo podía tener intenciones siniestras. Me instó a ser cauteloso, ya que este descubrimiento planteaba la posibilidad de que Margaret tuviera intenciones mucho más maliciosas de lo que yo había sospechado inicialmente. Al salir de la casa de mi hermana, no pude evitar que los pensamientos pasaran por mi mente. ¿Cuáles podrían ser las verdaderas intenciones de Margaret y por qué me daría una receta que contiene un veneno mortal? Sabía que tenía que compartir mi descubrimiento con Daniel y afrontar el creciente malestar que se había instalado entre nosotros. El descubrimiento de que Margaret me había dado una receta con un ingrediente peligroso y no identificado etiquetado como X, me había puesto los nervios de punta. Las implicaciones de semejante receta eran demasiado graves para ignorarlas y sabía que debía proceder con cautela. Esa noche, mientras estaba sentado en mi tranquila sala de estar, contemplé mis próximos pasos. La preocupación más inmediata fue descubrir qué era X y comprender sus peligros potenciales. Mi hermana Rachel lo había identificado como un veneno mortal utilizado en actividades delictivas, pero necesitaba más información para estar seguro.
Con un sentimiento de urgencia, decidí consultar a Rachel nuevamente, pero esta vez quería profundizar más en la naturaleza de X. La llamé y le pregunté si podía investigar más a fondo el compuesto para identificar características o variaciones específicas que pudieran ayudarnos a comprender su fuente u origen. Durante los días siguientes, Rachel profundizó en su extensa biblioteca de textos científicos y realizó investigaciones en línea. Sus hallazgos fueron inquietantes. X no era una sustancia natural y su composición era exclusiva de los envenenamientos criminales. No había duda de que las intenciones de Margaret eran todo menos benignas. Mientras absorbía esta información, un sentimiento de pavor me envolvió. Me enfrenté a un grave dilema moral. Tenía pruebas que sugerían que mi suegra tenía planes siniestros relacionados con una toxina peligrosa. El peso de este descubrimiento fue abrumador y supe que tenía que tomar una decisión: confrontar a Margaret o confiar en mi esposo, Daniel. Decidí que confrontar a Margaret directamente era demasiado arriesgado e incluso podría exacerbar la situación. En lugar de eso, elegí hablar con Daniel primero. Tenía que hacerle comprender la gravedad de la situación, a pesar de la tensión que se había desarrollado entre nosotros durante los últimos días. Con el corazón apesadumbrado, me preparé para tener una conversación crucial con mi esposo, sin saber cómo reaccionaría ante la revelación del oscuro secreto de su madre. Confrontar a Daniel sobre la receta sospechosa y las intenciones potencialmente peligrosas de su madre fue una tarea increíblemente desalentadora. Nuestra relación siempre se había basado en la confianza y, sin embargo, la revelación de los siniestros planes de Margaret había creado una tensión insoportable entre nosotros. Una noche, después de una cena tranquila, me senté con Daniel en la sala de estar. Tenía los ojos fijos en la televisión, donde se reproducía un reportaje de fondo. Respiré profundamente y finalmente abordé el tema que me había estado atormentando. Daniel, tenemos que hablar, comencé con la voz ligeramente temblorosa. Se volvió para mirarme y pude ver el cansancio en sus ojos. Encontré algo profundamente preocupante y creo que deberías saberlo. Saqué la receta arrugada, la evidencia de los inquietantes planes de Margaret, y se la entregué. Los ojos de Daniel recorrieron el papel y vi cómo su expresión se transformaba del interés casual a una alarma creciente. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz era una mezcla de curiosidad y preocupación. Le expliqué cómo Margaret me había dado la receta, etiquetándola como un plato familiar secreto, y cómo me había sugerido que la incorporara a mi cocina. Mi corazón se aceleró mientras contaba el momento en que descubrí el misterioso ingrediente X, y la experiencia de mi hermana Rachel para identificarlo como un veneno mortal. El ceño de Daniel se frunció con incredulidad mientras leía la receta y escuchaba mi relato. Él me miró y sus ojos buscaron los míos. «Esto no puede ser real», murmuró. «Eso es lo que yo también pensé», dije con la voz llena de inquietud. Pero confío en la experiencia de Rachel y no podía ignorar esto. Un pesado silencio flotaba en el aire mientras Daniel procesaba la información. El peso de la situación era evidente y supe que estaba luchando con un torbellino de emociones. Finalmente dejó la receta a un lado y suspiró profundamente. «Tenemos que descubrir la verdad», afirmó con determinación. «Si mi madre realmente está planeando algo tan siniestro, no podemos dejar que pase desapercibido». En ese momento, la brecha que había crecido entre nosotros pareció reducirse. Estábamos unidos por un objetivo compartido: descubrir la verdad sobre las intenciones de Margaret y proteger a nuestra familia del peligro inminente. La decisión de afrontar la situación y descubrir la verdad nos unió a Daniel y a mí en nuestro propósito. Estábamos decididos a descubrir cualquier peligro potencial que se escondiera detrás de la receta aparentemente inocente de Margaret, pero aún no nos habíamos dado cuenta del precio que este viaje tendría en nuestra relación. Unos días más tarde, mientras reuníamos más información e ideamos un plan para investigar a Margaret discretamente, sonó el teléfono de Daniel. Era Margaret, invitándonos a cenar a su casa. Vimos la oportunidad de conocer mejor sus intenciones y aceptamos la cena, aunque con cautela. Llegó la noche y nos vestimos con nuestro mejor atuendo, fingiendo una fachada de normalidad. Cuando entramos en la casa elegantemente decorada de Margaret, intercambiamos bromas, mientras manteníamos un ojo atento a cada uno de sus movimientos. La tensión en la habitación era palpable, como si todos estuviéramos inmersos en un juego silencioso del gato y el ratón. Se sirvió la cena y Margaret se mostró amable y complaciente. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a la inquietante receta,
preguntándome si todo esto era parte de algún plan elaborado. Mis sospechas se hacían más fuertes con cada plato que ella servía y me resultaba cada vez más difícil ocultar mi malestar. En algún momento durante la cena, el comportamiento de Margaret se volvió aún más peculiar. Comenzó a hacer preguntas directas sobre Rachel, mi hermana, de una manera que dejaba entrever un profundo resentimiento. Era como si considerara a Rachel una amenaza a su influencia sobre Daniel. Sin poder contener más mi ansiedad, decidí abordar el tema que me preocupaba desde aquella fatídica cena en la que ella me había dado la receta. La tensión en la habitación llegó a un punto de ruptura. Miré a Margaret directamente a los ojos y le pregunté, ¿cuál es el verdadero propósito de esa receta que me diste? La habitación cayó en un pesado silencio. Los ojos de Margaret se abrieron brevemente y luego fingió sorpresa. ¿Receta? No tengo idea de qué estás hablando. Presioné más, mostrándole la receta que había guardado escondida en mi bolso. La atmósfera se volvió aún más cargada y pude ver la ira hirviendo en los ojos de Margaret. Daniel, que había estado observando en silencio el intercambio, de repente estalló en ira. «Esto es absurdo. ¿Cómo te atreves a acusar a mi madre de tales cosas?» Su voz estaba llena de rabia y se levantó abruptamente, empujando su silla hacia atrás con fuerza. Se volvió hacia mí y gritó, «Eres paranoico e irrespetuoso. No toleraré acusaciones infundadas contra mi madre». Su arrebato me dejó atónita, incapaz de responder. En ese momento fue como si los cimientos de confianza que habíamos construido a lo largo de los años se hubieran derrumbado y me sentí completamente aislado en mi convicción de que algo andaba terriblemente mal. En un ataque de ira, Daniel me gritó una vez más, con el rostro contraído por la ira, y luego con una intensidad repentina e inesperada, declaró, «Vete. Te quiero fuera de esta casa». Mientras recogía mis cosas, comencé a asimilar la realidad de la situación. Me estaban echando de mi propia casa, acusándome de causar confusión en mi matrimonio con acusaciones que él consideraba falsas. La casa que alguna vez fue un santuario ahora se había convertido en un lugar de dolor y traición. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras salía por la puerta, con el corazón pesado por una sensación de abandono. El tumultuoso capítulo de nuestras vidas había dado un giro imprevisto y a mí no me quedaba nada más que mi determinación de encontrar la verdad, sin importar el costo. Mientras estaba afuera de mi propia casa, con lágrimas corriendo por mi rostro, no podía comprender el torbellino de emociones que acababa de envolverme. Mi marido, Daniel, reaccionó con tanta ira e incredulidad que me echó de nuestra propia casa, acusándome de inventar acusaciones contra su madre. En medio de la confusión y el dolor, me di cuenta de que no tenía a dónde ir excepto el único lugar donde sabía que encontraría refugio, la casa de mi hermana Rachel. Con manos temblorosas llamé a un taxi y en cuestión de minutos, me encontré en la puerta de la acogedora casa de Rachel. Ella me saludó con un abrazo e inmediatamente sintió la agitación dentro de mí. Mientras yo sollozaba y contaba los dramáticos acontecimientos que habían ocurrido en la casa de Margaret, Rachel me escuchaba atentamente y me brindaba su apoyo inquebrantable. Estaba preocupada por mi seguridad y me sugirió que me quedara con ella mientras intentábamos darle sentido a la situación. Durante los días siguientes, Rachel y yo nos reunimos, trabajando incansablemente para descubrir cualquier información que pudiera arrojar luz sobre las intenciones de Margaret. Comenzamos analizando la receta sospechosa y cotejándola con posibles motivos o conexiones en el pasado de Margaret. La situación era desalentadora, pero la formación científica y la mente analítica de Rachel resultaron invaluables. También analizamos el círculo social de Margaret y cualquier asociación que pudiera sugerir un motivo para sus acciones. Fue durante este proceso que descubrimos la tensa relación de Margaret con mi hermana Rachel. En sus diarios y notas personales, Margaret había expresado su preocupación por la influencia de Rachel sobre Daniel y el temor de que Rachel pudiera ocupar su lugar en la vida de su hijo. Rachel y yo no pudimos evitar preguntarnos si esta rivalidad había llevado a Margaret a planear algo siniestro. Era una posibilidad escalofriante y cuanto más descubríamos, más parecía que mi hermana era el objetivo del siniestro plan de Margaret. Una noche, mientras Rachel y yo profundizábamos en la información que habíamos reunido, tropezamos con algo que nos impactó. Era un diario oculto que pertenecía a Margaret y en sus páginas encontramos impactantes revelaciones de sus verdaderas intenciones. De puño y letra de Margaret, ella había detallado sus planes para envenenar a Rachel, viéndola como una amenaza a su control sobre Daniel.
El nivel de malicia y determinación en sus palabras fue profundamente inquietante. Esto no fue solo una disputa familiar, era un complot peligroso y calculado. Con esta evidencia condenatoria en nuestro poder, estaba claro que necesitábamos confrontar a Daniel una vez más y hacerle comprender la gravedad de la situación. No podíamos permitir que la vida de mi hermana corriera peligro y no podíamos permitir que los siniestros planes de Margaret siguieran adelante sin oposición. Era hora de revelar la impactante verdad y orar para que Daniel viera más allá de la fachada malévola de su madre. Armados con las impactantes revelaciones que habíamos descubierto en el diario de Margaret, mi hermana Rachel y yo sabíamos que no teníamos más remedio que enfrentar la verdad de frente. No podíamos permitir que los siniestros planes de Margaret siguieran sin control, especialmente cuando la vida de mi hermana estaba en juego. Fue una decisión difícil, pero decidimos regresar a nuestra casa, donde Daniel y yo habíamos compartido tantos recuerdos felices, para tener una conversación sentida sobre la evidencia innegable de las intenciones de su madre. Sabíamos que esta conversación podría cambiar el curso de nuestras vidas y el futuro de nuestra relación. Con un sentido de propósito y el diario guardado en un lugar seguro en mi bolso, Rachel y yo regresamos a la casa de la que me habían echado apenas unos días antes. Sentí una mezcla de ansiedad y determinación cuando entramos en el espacio familiar, que se había contaminado con el recuerdo de esa dolorosa discusión. Daniel estaba en el trabajo cuando llegamos y decidimos esperarlo. No pude evitar preguntarme cómo reaccionaría ante la evidencia que habíamos desenterrado, la prueba innegable de los planes malévolos de su madre. Cuando Daniel regresó a casa esa noche parecía exhausto, pero había un rayo de esperanza en sus ojos cuando nos vio. Sabía que teníamos que ser delicados en nuestro enfoque, sabiendo que nuestra relación estaba en juego. Comenzamos mostrándole el diario oculto, permitiéndole leer las palabras de su madre por sí mismo. Mientras hojeaba las páginas, su expresión pasó de la esperanza al shock y luego a la incredulidad. El impacto del contenido del diario era innegable y el peso de la situación cayó sobre él como una pesada carga. Las lágrimas brotaron de sus ojos y finalmente nos miró con la voz temblando de emoción. «No puedo creer esto», dijo. «Como pudo mi propia madre». No se atrevió a terminar la frase. A medida que comprendió la verdad, Daniel se dio cuenta del peligro en el que había estado mi hermana Rachel todo el tiempo. El siniestro complot, la rivalidad tóxica y el peligro inminente ahora eran imposibles de ignorar. Con una nueva determinación, me abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lamento mucho no haberte creído», dijo. «Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que proteger a Rachel y asegurarnos de que mi madre rinda cuentas por sus acciones». Nuestra familia había quedado destrozada por la revelación de las oscuras intenciones de Margaret, pero fue este momento de comprensión, cuando la verdad finalmente salió a la luz, lo que nos volvió a unir. El camino por delante era incierto, pero estábamos unidos por nuestro compromiso compartido de proteger a nuestra familia y garantizar que Margaret enfrentara las consecuencias de sus malévolos planes. Con la evidencia innegable del diario de Margaret y la revelación de sus siniestras intenciones, la dinámica de nuestra familia había cambiado dramáticamente. Mi esposo, Daniel, había experimentado una poderosa transformación de comprensión, pasando de la ira y la incredulidad a una profunda comprensión del peligro en el que se encontraba mi hermana, Rachel. Los días siguientes estuvieron marcados por intensas conversaciones y planificación. Rachel y yo discutimos el mejor curso de acción para asegurarnos de que los malévolos planes de Margaret fueran frustrados y estábamos decididos a mantenerla alejada de nuestras vidas. Habíamos decidido confrontar a Margaret junto con las pruebas, pero la pregunta seguía siendo cómo manejar la confrontación y cuáles deberían ser las consecuencias de sus acciones. Mientras nos preparábamos para esta difícil conversación, pude ver el dolor en los ojos de Daniel. Fue duro darse cuenta para él, aceptar el hecho de que su propia madre había estado planeando un acto tan perverso. El día que elegimos confrontar a Margaret, Rachel y yo llegamos a su casa con Daniel. El ambiente era tenso cuando nos sentamos a hablar con ella. Mientras se le presentaban las acusaciones, Margaret inicialmente intentó negarlo todo, pero la evidencia de su propio diario era irrefutable. Finalmente se derrumbó y admitió sus siniestros planes, confesando sus intenciones de dañar a Rachel. La conversación estuvo cargada de emociones y la verdad había quedado al descubierto. Cuando Margaret se dio cuenta de la magnitud del daño que había causado, se llenó de remordimiento y arrepentimiento.
Fue una marcada transformación por parte de la mujer que había planeado un acto tan terrible, pero la confesión no la absolvió del peligro que había representado para nuestra familia. En un momento desgarrador, Daniel se dirigió a su madre con una mezcla de enojo, decepción y tristeza. Explicó el dolor que le habían causado sus acciones, la traición que sentía y la destrucción de su relación. Margaret se sintió abrumada por la culpa y la tristeza al darse cuenta de que las consecuencias de sus acciones habían roto la relación con su hijo. Después de la confesión, tomamos la difícil decisión de mantener a Margaret alejada de nuestras vidas, tanto por nuestra seguridad como para garantizar que recibiera la ayuda que necesitaba. Sabíamos que ella necesitaba enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, pero también reconocimos que todavía era la madre de Daniel. A medida que avanzábamos, el viaje para reconstruir nuestras vidas estuvo lleno de desafíos. Teníamos que restablecer la confianza dentro de nuestra familia y sanar las heridas que habían causado las acciones de Margaret. Con terapia, apoyo y un compromiso inquebrantable mutuo, poco a poco comenzamos a reconstruir los vínculos que se habían tensado hasta el punto de romperse. Para Daniel y para mí, el viaje fue una prueba de nuestro amor y resiliencia. La verdad había sido un arma de doble filo, que nos había desgarrado pero que en última instancia, nos había llevado a un lugar de comprensión y reconciliación. Estábamos decididos a seguir adelante, más fuertes y más unidos que nunca, unidos por la verdad y un compromiso compartido de proteger a nuestra familia de cualquier daño. A medida que avanzábamos tras la impactante revelación sobre las siniestras intenciones de Margaret, nuestra familia enfrentó un viaje largo y desafiante para reconstruir lo que había sido dañado. Las heridas eran profundas, pero la verdad finalmente nos volvió a unir, unidos por un compromiso compartido de proteger a nuestra familia y garantizar que Margaret enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. En los días y semanas que siguieron a nuestro enfrentamiento con Margaret, consultamos a las autoridades legales para asegurarnos de que sus acciones fueran investigadas a fondo y que se hiciera justicia. Su confesión del enfrentamiento, así como las pruebas de su diario, jugaron un papel crucial en el proceso legal. Margaret fue responsabilizada por sus siniestros planes y recibió la ayuda psicológica necesaria para abordar sus problemas profundamente arraigados. A lo largo de este proceso quedó claro que las acciones de Margaret no solo estaban impulsadas por la malicia, sino que eran el resultado de inseguridades y problemas personales no resueltos. Reconocimos la importancia de la empatía y el apoyo hacia ella mientras trabajaba en su rehabilitación, incluso si nuestra confianza en ella se había hecho añicos. La relación de Daniel con su madre siguió siendo tensa, pero él hizo esfuerzos por reconciliarse. La terapia y las conversaciones abiertas les permitieron abordar su historia compartida y el costo emocional que las revelaciones habían cobrado en su vínculo. Para Rachel, la amenaza a su vida se había extinguido y finalmente podía vivir sin miedo. Su fuerza y resistencia sirvieron de inspiración para nuestra familia mientras atravesábamos las desafiantes consecuencias de la revelación. En cuanto a Daniel y a mí, nuestro amor fue puesto a prueba de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Habíamos enfrentado la traición, la ira y la ruptura de nuestra confianza, pero al final, la verdad nos había vuelto a unir. Reconocimos la importancia de la comunicación abierta, la comprensión y el perdón mientras reconstruíamos nuestra relación. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra casa, el mismo lugar donde nuestro viaje había dado un giro dramático, Daniel se volvió hacia mí con una sincera expresión de remordimiento. Lamento mucho la forma en que reaccioné cuando me hablaste de la receta por primera vez, admitió. Debería haberte creído y haberte apoyado desde el principio. Las lágrimas brotaron de mis ojos y tomé su mano. Entiendo por qué reaccionaste de esa manera, respondí. Todo este calvario ha sido increíblemente difícil para todos nosotros, pero lo importante es que lo hemos superado juntos. En ese momento supimos que el perdón era posible y que nuestro amor tenía el poder de superar los desafíos más oscuros. La verdad había sido una dura revelación, pero también había servido como catalizador para el crecimiento, la resiliencia y una familia más fuerte y unida. Nuestra historia fue un testimonio del poder de la verdad, el amor y el compromiso inquebrantable de proteger a aquellos a quienes apreciamos. A medida que continuamos sanando y avanzando, las lecciones que habíamos aprendido del capítulo más oscuro de nuestras vidas permanecerían con nosotros como un recordatorio de la importancia de la confianza, el perdón y la fuerza duradera de la familia.